¿Qué hace que 10.000 hombres sigan a un joven de 20 años hasta el fin del mundo y mueran por él sin dudar? Vemos cómo Alejandro se arrodilló en el campo de batalla, con sangre en las manos, llamando por su nombre a cada soldado herido, mientras su enemigo huía con su tesoro. Descubrirás que no era el rey quien daba órdenes desde el trono, sino el guerrero que cargaba la misma lanza, dormía en el suelo y rompía el silencio con su voz antes que con su espada. Entenderás por qué, cuando sus hombres lloraron en el río Hidaspes, no fue por la victoria, sino porque él les dijo: hoy no somos generales y soldados, somos los que sobrevivimos. Esto es solo el comienzo. Empezamos. Octubre de 331 a.C. En la llanura de Gaugamela, el polvo apenas se había asentado tras una de las victorias más decisivas de la historia. El imperio persa yacía herido de muerte, pero la escena más reveladora no fue la huida de Darío ni la proclamación de Alejandro como rey de Asia, sino lo que siguió. Arriano, el cronista, relata cómo Alejandro recorrió el campo de batalla, visitando personalmente a cada soldado herido, llamándolos por su nombre, escuchando sus historias y honrando sus cicatrices. Este acto, íntimo y profundamente humano, no fue una excepción, sino la piedra angular de un vínculo sin precedentes que definió toda su epopeya. Esta dinámica, única en la historia militar, puede definirse como una simbiosis forjada en el crisol del combate, basada en un liderazgo personal e inquebrantable, un coraje compartido hasta la temeridad y un reconocimiento mutuo que trascendía la jerarquía. No era la lealtad de súbditos a un rey distante, sino la devoción de compañeros de armas a un líder que era, a la vez, su general, su camarada y su encarnación viviente del destino. Sin embargo, esta conexión no estuvo exenta de fricciones. Hacia el final de su reinado, algunos historiadores sugieren que su favoritismo hacia los persas y la adopción de costumbres orientales generaron descontento en los oficiales macedonios, tensando el lazo que lo unía a su élite. Pese a estas controversias, el impacto de su liderazgo fue tal que, a su muerte en Babilonia en el 323 a.C., la lealtad colectiva se desmoronó de inmediato, desencadenando las guerras de los diadocos y la fragmentación de su vasto imperio. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. El vínculo era con el hombre, no con la institución. Su modelo de liderazgo militar, su capacidad para inspirar y motivar, fue estudiado por figuras como César y Napoleón, pero ninguno logró replicar la profundidad de la conexión emocional que forjó con sus tropas, dejando un legado que sigue siendo un enigma y una fascinación. La relación entre Alejandro Magno y sus tropas fue una dinámica única, forjada en la fragua de la batalla y cimentada en un liderazgo personal inquebrantable, el coraje compartido y un reconocimiento mutuo que trascendía la jerarquía. No era un simple engranaje militar, sino una simbiosis vital que permitió al ejército macedonio lograr conquistas que parecían imposibles y mantener una cohesión asombrosa tras años de campañas extenuantes. Aunque el embrión de esta camaradería pudo gestarse bajo su padre, Filipo II, fue tras la ascensión de Alejandro en el 336 a.C. y la audaz invasión de Persia cuando la verdadera naturaleza de esta dinámica singular, la que uniría a rey y soldado, se forjó y consolidó hasta convertirse en el nervio motor de un imperio. El diseño de esta relación, tan fascinante como efectiva, no se basaba en la distancia realzada de un monarca, sino en una proximidad palpable. Alejandro Magno compartía el mismo racionamiento que sus soldados, a menudo subsistiendo con la misma ración de campaña. Cabalgaba con sus hombres, no delante de ellos como una figura intocable, sino entre ellos, compartiendo el polvo del camino y la inclemencia de las noches estrelladas. Más aún, se hería en batalla como uno más, en primera línea, arriesgando su vida una y otra vez, lo que infundía en sus tropas una mezcla de admiración, respeto y una profunda identificación. Esta autenticidad en el campo de batalla fue crucial para la motivación de sus tropas. La recompensa era otro pilar fundamental de este vínculo. Alejandro Magno no solo demandaba lealtad, la pagaba generosamente. Los soldados eran premiados con tierras y riquezas, no solo al final de la campaña, sino en momentos clave, cimentando la idea de que el éxito era compartido. Este sistema de incentivos materiales se entrelazaba con un reconocimiento personal que era, quizás, aún más valioso. Tras la colosal victoria en Gaugamela en el 331 a.C., donde el destino de Persia quedó sellado, Alexander no se retiró a celebrar su triunfo en solitario. En un gesto que cimentó su figura para siempre en el corazón de sus tropas, visitó personalmente a cada herido en las tiendas de campaña, llamándolos por su nombre, escuchando sus relatos y reconociendo su sacrificio. Este funcionamiento de cercanía y reconocimiento se extendía más allá del fragor de la batalla, comprendía la importancia de los rituales de unidad para cohesionar a sus tropas. Organizaba banquetes comunes donde la jerarquía se difuminaba momentáneamente, permitiendo a los soldados comer y beber junto a sus oficiales y al propio rey. Incluso celebraba los cumpleaños de soldados específicos, un gesto íntimo que reforzaba la identidad de ejército familiar, un colectivo donde cada miembro importaba y era recordado. Afianzaba la lealtad del líder que los trataba como familia, y el impacto de esta motivación es innegable.
La odisea de Alejandro Magno hasta la India, más allá de los límites conocidos, representa la cúspide de esta lealtad, pero también su punto de quiebre. Durante años, a pesar del agotamiento, la distancia del hogar y las batallas incesantes, sus soldados lo siguieron, impulsados por la fe en su líder y la promesa de gloria. Sin este vínculo, el avance habría sido insostenible. Sin embargo, en el río Hidaspes, tras la agotadora campaña india y frente a la perspectiva de aún más expediciones hacia el este, la lealtad, aunque profunda, encontró su límite. Las tropas de Alejandro Magno, por primera y única vez, exigieron volver a casa. No se rebelaron contra él, sino que suplicaron su regreso, demostrando que su fe en el hombre era tal que se atrevían a contradecirlo. Confianza en que su líder entendería el límite de su resistencia. Este episodio subraya la doble naturaleza de su conexión, una obediencia casi ciega, pero también una relación lo suficientemente íntima como para que expresaran su voluntad. Sin embargo, ni siquiera un vínculo tan potente estuvo exento de controversias y tensiones internas. Hacia las últimas etapas de su reinado, algunas de las decisiones de Alejandro Magno, como su creciente favoritismo hacia los persas en roles administrativos y militares, generaron un descontento palpable entre sus oficiales macedonios de élite. Estas fricciones tensaron el lazo, evidenciando que, aunque profunda, la lealtad de Alejandro Magno no era incondicional ante cualquier cambio cultural que pareciera socavar la identidad macedonia. A pesar de estas disensiones, que amenazaban con desgastar el tejido de su ejército, el carisma y la presencia de Alejandro Magno lograron contener la desintegración mientras él vivía, demostrando la fuerza de su influencia personal. El legado de esta relación se manifestó de la manera más dramática con su desaparición. El 323 a.C., en Babilonia, la muerte de Alejandro Magno no fue solo el fin de un hombre, fue el epicentro de un cataclismo. Con su último aliento, el motor que impulsaba a sus tropas se detuvo, y la lealtad colectiva se desmoronó de inmediato. No había una institución lo suficientemente fuerte, ni un sucesor que pudiera replicar la magia de su vínculo personal. El resultado fue el estallido inmediato de las guerras de los Diádocos, donde los generales que una vez sirvieron bajo su mando lucharon entre sí por fragmentos del imperio, evidenciando que el vínculo era con el hombre, no con el ideal imperial. La fascinación por este modelo de liderazgo militar ha perdurado a lo largo de los siglos. Figuras tan trascendentales como Julio César y Napoleón Bonaparte estudiaron a Alejandro Magno, buscando desentrañar los secretos de su conexión con sus tropas. Ambos emularon aspectos de su táctica y su presencia en el campo de batalla, pero ninguno logró replicar la profundidad de la conexión emocional. Esa mezcla única de admiración, temor, amor y respeto que Alejandro Magno forjó con sus tropas. Su relación sigue siendo un enigma y una cumbre inalcanzada en la historia de la motivación y la lealtad militar. Sin embargo, el legado de esta relación se forjó en vida, en cada paso de su marcha imparable, y es por ello que aún se recuerda. Sin la devoción de sus tropas, el ejército macedonio jamás habría logrado conquistas tan extensas ni mantenido la cohesión tras años de campañas extenuantes. Fue esta lealtad, tejida día a día, la que llevó a sus hombres hasta la India en el 326 a.C., desafiando el agotamiento, la distancia y la lógica. Solo tras la rebelión en el río Hidaspes, donde la voluntad de los soldados se impuso a la del estratega, se marcó el límite de una devoción que, por primera vez, no pudo arrastrarles más allá. Incluso entonces, el regreso fue un testimonio del vínculo, no desertaron, sino que negociaron con su líder. ¿Cómo se forjó este lazo inquebrantable? Alejandro Magno compartió el mismo racionamiento, cabalgó con sus soldados, se hería en batalla y premiaba generosamente con tierras y riquezas. Los banquetes comunes, la celebración de cumpleaños de los soldados y la creación de un sentido de identidad de ejército familiar fueron rituales de unidad clave. No era raro verlo en la vanguardia, arriesgando su vida a la par de los más humildes, validando el coraje compartido. Tras la batalla de Gaugamela en el 331 a.C., el cronista arriano narra cómo Alejandro visitó personalmente a cada uno de los heridos, llamándolos por su nombre. Ciertamente, el favoritismo de Alejandro hacia los persas y la adopción de costumbres orientales generaron descontento en ciertos oficiales macedonios, revelando las fisuras en una unidad no exenta de tensiones internas. Pero ni siquiera estas disensiones lograron socavar la esencia de un vínculo que trascendía las rencillas culturales, pues el respeto y el temor reverencial hacia Alejandro Magno como líder y guerrero eran universales entre sus filas. El modelo de liderazgo militar de Alejandro, centrado en el hombre y su capacidad para inspirar una lealtad casi filial, ha sido estudiado y admirado durante milenios. Figuras como Julio César y Napoleón Bonaparte intentaron desentrañar sus claves, emulando tácticas y gestos, pero ninguno logró replicar la profundidad de la conexión emocional que Alejandro Magno forjó con sus tropas. Aquella mezcla única de admiración, temor, amor y respeto, que elevó a sus soldados a la categoría de familia y a Alejandro a la de figura paterna y divina, sigue siendo un faro inalcanzado.
Es la impronta de un líder que comprendió que el poder más formidable no residía solo en la estrategia o el armamento, sino en el corazón inquebrantable de cada uno de sus soldados, en la lealtad absoluta que sus tropas le profesaron, y que, en última instancia, fue el verdadero motor de su imperio efímero pero legendario. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.